Buenas noches. Dentro de la presente disertación oral de mi trabajo académico final, estableceré los métodos de interpretación que considero que acogió la Corte dentro de la presente sentencia. En primer lugar, el test de razonabilidad, por el hecho de que analizó la norma impugnada interpretando que no era correcto que se limite la justicia constitucional, ya que en caso de que se vean vulnerados derechos constitucionales en una terminación unilateral, no podrían verse tutelados en la justicia ordinaria, infringiendo totalmente el artículo 75 de la Constitución. También considero que se utilizó el método sistemático, ya que los jueces identificaron los hechos y el fin general que existía en la pretensión realizada por la parte accionante, en el que buscaron garantizar la aplicación de la norma constitucional, sin que se limiten las acciones de protección en contra de estas resoluciones, ya que el inciso segundo del artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se contrapone con lo que establece el artículo 75 de la Constitución, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, en especial al acceso a la administración de justicia. Dentro de la sentencia de la Corte Constitucional que menciona como precedente número 006-17-SEP-CC de fecha 11 de enero del 2017, en la que se resolvió declarar la constitucionalidad del séptimo inciso del artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señalando que aunque existan vías judiciales que sirvan para impugnar actos de autoridades públicas no judiciales, las vías ordinarias no son adecuadas para declarar y reparar una vulneración de derechos constitucionales. En base a esto, la Corte considera que en el presente caso limitar el acceso de garantías jurisdiccionales se convertiría en un obstáculo al derecho de quienes consideran que una resolución de terminación unilateral ha vulnerado sus derechos constitucionales. Con este antecedente considero que la línea jurisprudencial aplicada de esta sentencia fue una consolidadora de línea, ya que ratifica en el mismo sentido la razón que tuvo la Corte para decidir en el caso de la sentencia número 006-17-SEP-CC utilizando otro método de interpretación como lo identifique al test de razonabilidad. De igual manera, al citar dentro de la presente a sentencias que han sido emitidas por la misma Corte Constitucional, utilizó citas internas análogas, ya que estas fueron fundamentales en el presente caso. A la ratio decidendi la encuentro en cada uno de los argumentos que la Corte tuvo dentro de su problema jurídico planteado en la sentencia. Entre estos, que la norma impugnada limita la admisión de las acciones constitucionales ante las resoluciones de terminación unilateral de contratos, por cuanto la acción de protección tiene como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos. Es por esto que la Corte determina que el derecho al acceso a la administración de justicia se precisa en el derecho a la acción y también en el derecho a obtener una respuesta a la pretensión. En conclusión, podemos determinar la importancia de los precedentes jurisprudenciales y las razones que llevaron a la Corte a tomar sus decisiones, como en la sentencia en análisis, que fue de gran ayuda para que los jueces puedan determinar una decisión en base a los precedentes emitidos por la misma Corte. Además, que me parece muy acertado que la Corte no solo haya usado como precedente la sentencia número 006-17-SEP-CC, sino que también haya referido a la sentencia número 210-15-SEP-CC, en el que señala que para resolver temas contractuales la vía adecuada es la contencioso administrativa. Porque en la práctica vemos que los abogados tratan de desnaturalizar la vía constitucional para tratar temas de legalidad y encontrar resultados rápidos, cuando en muchos de los casos no tienen nada que ver, por lo que la Corte al mencionarla deja claro cuándo procede cada una de estas vías, y es por esto que señala que la Corte genera precedentes y estos se extraen del núcleo de la razón determinante de cada fallo. Muchas gracias.